Bueno, básicamente psicofarmacología se puede definir, y voy a decir, tirar una definición al principio, para consensuar algunas cosas, como el estudio de los efectos de los fármacos, lo que está ahí, qué sé yo, queda ahí. ¿Estás grabando la clase o no? Buenísimo, Sí, no avisé, pero estoy grabando la clase. maravilloso. Avisé por el Como chat el en realidad. estudio, queda como para, voy a minimizar esto, ahí va. El estudio de los efectos de los fármacos en el sistema nervioso central y el comportamiento. No es exactamente la definición que estaba en el Carlson, pero la modifiqué un toquecito porque, entendiendo comportamiento en sentido amplio, ¿no? Comportamiento son las emociones, comportamiento son los pensamientos, comportamiento es todo, no solo conducta observable de afuera, en todo. Todo lo que estudia la psicología. Por eso nos importa la psicofarmacología, ¿no? Y básicamente un fármaco, que es lo que estaba en la definición anterior, es un producto exógeno, eso es como fundamental, o sea, no es propio nuestro, sino que viene de afuera, que no es necesario para el funcionamiento celular, bla, 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 es una cosa que viene de afuera que altera las funciones de ciertas células de adentro. Esa es básicamente la definición. Y pasadas estas definiciones que quedan acá en la grabación, si alguien las quiere mirar, vamos a pasar a los principios fundamentales de la farmacología, que son la farmacocinética y la farmacodinamia, o dos de los principios fundamentales. Los que se quieran quedar hasta más tarde, va a haber un bonus track en el que tipo, me voy a quedar un rato si quieren discutiendo sobre, más bardeando a la psicofarmacología que otra cosa. Pero para empezar la clase de psicofarmacología, los conceptos fundamentales, farmacocinética y farmacodinamia. Seguramente lo pueden haber leído en algún prospecto, lo habrán encontrado en algún lugar, pero básicamente, si bien se parecen bastante los nombres, farmacocinética, o cinética, digamos, viene de movimiento, es todo lo que implica lo que el cuerpo le hace a la droga, por así decirlo, y la farmacodinamia, todo lo que la droga le hace al cuerpo. Serían las dos definiciones que podríamos tomar muy amplias y muy abruptamente. Es decir, en la farmacodinamia vamos a tener lo que la droga específicamente le va a hacer a este organismo. En este caso nos interesa lo que le hace al sistema nervioso y al comportamiento. Pero la farmacocinética es todo lo que, por así decirlo, el organismo le va a hacer a la droga. Cuando la ingiere y hasta que llega a hacer el efecto y la eliminación, por ejemplo, ¿no? Digamos que si tuviéramos que definir, y voy a pasar a eso, la farmacocinética es todos los procesos mediante los cuales se determina cuál es la concentración de fármaco que habrá a la hora de que ese fármaco actúe, por ejemplo. Hay varios procesos dentro de la farmacocinética, como están ahí descritos, la absorción. Bueno, no hace falta que los explique. No me voy a detallar mucho en cómo pasan cada uno de ellos, porque creo que no es, si bien es fundamental, creo que no es lo más importante de esta clase, a mí me parece. No obstante, están más bien detallados en algunos lugares y se pueden investigar, no es nada del otro mundo. Es fundamental saber estas cosas, pero a fines prácticos me parece que para llevarse un pantallazo general de lo que es la psicofarmacología no es tan necesario. Están estos cuatro procesos más o menos consensuados: el proceso de absorción, la distribución en la sangre, la metabolización del fármaco y su eliminación o excreción. Algunos autores agregan antes otro que es la administración del fármaco, como otra cosa que influye y varía el tema de la concentración del fármaco y sus posibles después efectos o su farmacodinamia. Pero bueno, en realidad no todos los fármacos pasan por todos los procesos, no todos los fármacos se metabolizan, por ejemplo. No todas las cosas exógenas que ingerimos se distribuyen en el torrente sanguíneo. Algunas tipo nos las comemos y las excretamos, fin, y no hicieron nada. Algunas se absorben, se distribuyen y se eliminan sin metabolizarse, algunas, etcétera. Por ejemplo, el tema vías de administración, que ahora lo vamos a tocar un poquito, sería como saltearse la absorción, ¿no? Voy a pasar a vías de administración. Quiero que me cuenten más o menos qué vías de administración de fármacos conocen ustedes. Y desmutense, por el amor de Dios, porque no veo el chat. Oral, inyectable, si me lo entiendo. Sí. Sublingual. Sublingual, oral. Pero el inyectable también puede ser intravenosa o no. O Intravenosa o directamente, no, digamos, como en el músculo o no. o intramuscular, claro. Sí, sí, sí. Bueno, todos esos son un montón de vías, que bueno, básicamente paso a la siguiente, en la que hay un montón de vías ahí, todas las que quieran. Hay un par que quizás no pusieron: subcutánea, rectal, inhalación o esnifarla a la droga, es bastante común, de hecho, no solo para drogas ilícitas, sino como medicamento. Y un montón más. Tópica,
tópica como quien se pone una crema y se absorbe por piel, o gotitas en los ojos. En definitiva, sí, hay un montón. Y básicamente su administración depende de ellos, ¿no? Acá este grafiquito bonito que tenemos a la derecha es en el eje, bueno, en el eje de abajo tenemos el tiempo, ¿no? En minutos, básicamente 0, 60, 120, o sea, tenemos horas. Y hacia arriba tenemos el grado de concentración en plasma de la cocaína. Depende de cómo te lo administres, ¿no? En negro tenemos intravenoso. Por supuesto, intravenoso justamente se saltea todo el proceso de absorción, pasa directo al plasma. Entonces, lo metés directo en el plasma, tiene un pico ahí, ni bien lo pusiste, ¡plá! Está tremendo. Y después, por ejemplo, en amarillo tenemos ahí bien abajito, cuando es fumada, la cocaína, en este, no sé qué es, un violeta, un púrpura, un fucsia, no lo veo bien, es intranasal, o sea, cuando la esnifás. Y así, ¿no? Azul es oral, etc. En definitiva, claramente, el grado, no solo el tiempo que va a tardar en hacer efecto, si se fijan, por ejemplo, el azul, que es por vía oral, que es la vía más utilizada, también se conoce como la parenteral, como la enteral, y la parenteral son todos los que no pasan por el intestino, digamos. Sí, o sea, porque gastroenterólogo. Por todo lo que es el sistema de absorción del sistema digestivo, es más, a veces más efectiva, pero tarda bastante más. Si se fijan, tarda literalmente media hora la cocaína si la ingerís por vía oral. Cuando si la usás por otras vías, pasa bastante más directo. ¿Qué es lo que pasa con algunas drogas, por ejemplo, sublinguales, ¿no? Que uno se pone cierta pastilla de un analgésico, como puede ser ketorolac, que creo que es la última droga sublingual que tomé, que uno se lo pone abajo de la lengua y básicamente pasa directo o mucho más rápido al torrente sanguíneo, porque hay ciertos vasos sanguíneos abajo de la lengua que van bastante directo al corazón y no pasan por el hígado. Entonces, bueno, claramente ahí la metabolización es otra. Son un montón de vías. Las dejo ahí como para que lo tengan, pero distintas vías van a modificar claramente lo que después el fármaco haga, porque claramente imagínense que el pico plasmático, la misma dosis, ¿no? El pico plasmático o el punto más alto va a generar, es muy distinto si la vía es intravenosa que si la vía es oral, por ejemplo. Y hay casos en los que la vía oral no es posible, ya sea porque el paciente no colabora, en el sentido de que no quiere, no puede, está demasiado exaltado o excitado, por ejemplo en una manía, una persona está hipomaníaca o maníaca y no, es imposible frenarlo, el tipo tiene de repente una musculatura que parece inhumana, y el tipo está pasando mal, te pide por favor, pero el tipo no lo tocas, el tipo empieza a cachetear, lo agarras entre tres y te voltea. En ese caso lo que tienes que hacer es una intramuscular, sí o sí. Una intravenosa ni ahí porque no le invocás una vena ni ahí, pero tenés que hacer una intramuscular. O en los casos quizás en los que se quiere hacer de liberación prolongada, como por ejemplo en anticonceptivos, muchas veces. O bueno, lo que ha pasado, por ejemplo, no sé si alguna vez le pasó a alguien, a mí sí, pues hernia de disco. Ir a una guardia porque te quedás tipo duro de una lumbalgia y te pichicatean y te ponen algún corticoide o diclofenac, digamos, y generalmente es intramuscular y es de liberación prolongada. Entonces vos te ponen un miorelajante y un analgésico y te dura y dormís como un campeón y generalmente no tiene un pico fuerte, sino que se va liberando progresivamente. Que va aumentando o teniendo más tiempo en sangre la droga, es decir, que su vida media es más larga. Y pasamos entonces a vida media. Usando el mismo grafiquito, podemos ver claramente, antes voy a definir bien qué es vida media. Vida media se llama básicamente desde el pico plasmático, es decir, el punto más alto de la concentración máxima, lo que se tarda en tiempo en eliminar el 50% de la droga. Claramente, en este gráfico, la vida media de la línea negra es mucho más corta que en la, no sé, la rosadita o la azul. No sé, no veo bien cuánto es, pero suponete que en uno tipo es una hora, la vida media, en una hora baja a la mitad, en el caso de la intravenosa, y en el otro baja después de 2 o 3 horas. Básicamente eso es la vida media de una droga. Incluso drogas muy similares pueden tener vidas medias muy distintas, ¿no? El caso del clonazepam versus el diazepam, ¿no?
uno tiene una vida media muy corta, tiene un pico muy fuerte, vos te tomas un clona y es repotente, pero se va súper rápido. En cambio el diazepam, capaz no. No sé, en el caso de, no sé, la disfunción eréctil, el sildenafil, el Viagra, tiene una vida media corta. Vos lo tomás, a los 30 minutos te hace efecto, 40 minutos, y se te pasa después de unas horas, 3, 4, 5, 6. En cambio el tadalafilo, que es muy parecido, tiene una vida media de 24 horas, que se utiliza mucho para la disfunción eréctil para no generar dependencia a la droga. Entonces no es que el tipo se vuelve dependiente de tomar la droga y el acto de tomar la droga le da un reaseguro, y si no toma la droga después entonces no puede tener relaciones porque se siente inseguro y entonces claramente no va a tener erecciones, sino que lo que va a pasar es que él va, o la persona va a tomar a la mañana, por ejemplo, la droga, totalmente lejos y no relacionado, para que no haya ningún tipo de aprendizaje con el momento en el que la persona quiere tener una erección, y entonces lo que va a poder hacer con eso es evitar ciertos problemas de mantenimiento del cuadro solo por la yuxtaposición de tomar la droga y después buscar tener sexo. Eso solo se logra simplemente por el hecho de que sea una vida media de 24 horas más larga. Ah, el washout que está ahí, que es nada, un término que a veces se utiliza cuando una persona está, por ejemplo, bajo el efecto de varias drogas y vos tenés que, ya no sabés muy bien qué droga hace qué y qué está pasando. Lo que suele pasar es que muchas veces el psiquiatra, el psicólogo, quienes están a cargo de la medicación, dicen, bueno, vamos a hacer un washout, vamos a limpiar, vamos a sacar toda la medicación, porque ya no sabemos bien qué está generando qué, y si los síntomas que tiene son producto de la medicación que le pusimos, o de qué. Entonces, básicamente, se empieza a quitar. Washout implica, en este caso particular que yo voy a definir, y como está definido, es cuando se elimina del organismo todo rastro de la droga. Y suele tardar entre unas 4 o 5 vidas medias. Si estamos hablando, por ejemplo, recién digo, ¿no?, del tadalafilo, que tiene 24 horas, y bueno, no hay rastro de la droga después de 4 días, o 5. Y bueno, eso varía, depende. Varía mucho dependiendo de varias cosas, ¿no? De la droga en sí, pero también, por ejemplo, de qué tan habitual consume esa persona ese medicamento, esa droga o ese fármaco. El washout es muy distinto en adictos a la heroína. Digo, en la heroína, por ejemplo, es muy distinto el washout para un adicto a la heroína que consume habitualmente que para alguien que consume por primera vez. Y ahora pasamos a tolerancia y abstinencia, que supongo son dos conceptos, todo esto es farmacocinética, ¿no? Son cuestiones que nada tienen que ver con los fármacos, pero mucho tienen que ver con los fármacos, no con su efecto, pero sí con lo que el cuerpo hace sobre estos fármacos, sin importar qué fármaco. Supongo que más o menos tienen algo de noción, por una cuestión popular, de lo que es tolerancia y abstinencia, ¿verdad? Sí, la tolerancia sería como el cuerpo se va acostumbrando al consumo de esa sustancia, y la abstinencia es la necesidad que el cuerpo manifiesta tanto física como también psicológicamente, que es la dependencia de tenerla para que colabore. Hermoso, sí. O sea, en algún punto es exactamente como lo dijiste. Y acá tengo un montón de memes para decirlo. Tuve el atrevimiento de armarlos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Se rompió la presentación? Cargando. ¿Cargando qué? No, se me rompió. A ustedes también se aparece cargando, ¿no? Igual que a mí. Sí, sí, sí. Qué triste. Jamás me había ¿Qué pasado. era un video? No. Son las presentaciones del Drive. A ver, voy a salir de la presentación y volver a entrar. A ver qué hace. Súper raro, nunca me había pasado. Bueno, si no mostrarlo desde saliendo del modo presentación. Sí. A esa diapositiva al menos. El derecho de autor del meme. Bueno, es bastante triste, claro. Todo, ¿eh? Segunda vez, tercera vez, me había reforzado, mirá. Maldición. Arruinaron mis memes. Bueno, y quería pasar a Placebo, que también seguramente ya tiene más o menos una noción mientras carga. Ah, claro, este sí carga, ¿no? Oh,
de efecto placebo. Se me muere de risa y ahí de fondo. ¡Oh! Justo me aparece su cámara. Eh, sí, efecto placebo asumo también, más o menos tiene una idea de qué es. Los escucho atentamente. Es creer que una capsulita tiene el efecto de algo que el cuerpo mismo puede desarrollar. Pero la capsulita no tiene nada. Ese es el ejemplo más común. Totalmente. El placebo simplemente es cuando hay alguien en el chat que no sé qué dice, pero lo voy a leer brevemente. Ah, lo puedo tener acá, lo puedo tener acá, maravilla. Pasen los memes en el grupo, me encanta, los voy a pasar. Definición de tolerancia y abstinencia. Perdón, pero más o menos lo que dijo Lucho. Si querés lo puedes repetir, Lucho. Tolerancia y abstinencia. La tolerancia es simplemente el acostumbramiento del cuerpo frente a la cantidad que consume, lo cual requiere que sí o sí se tome más la segunda dosis para que tenga un efecto similar al primero, como muestran los dibujitos. Y después la segunda es, la abstinencia es que el cuerpo ya te demanda eso, te está demandando esa droga para mantener, digamos, como la entropía nivelada. Sí, básicamente la tolerancia, como bien dijo, es que el organismo se acostumbra a ese fármaco. Digamos, tras repetidas presentaciones del mismo. Hay varias formas quizás de explicarlo, que quizás no es el detalle más grande, ¿no? Ya sea porque se agregan receptores, porque se eliminan receptores. Creo que en el que les pasé un videíto, si no me equivoco, queda 1:30 para que se corte. A mí no me aparece eso, muchas gracias. Menos de un minuto. Básicamente les pasé, en el videito que les pasé, y les pasé otro también, que después si pueden mírenlo, sobre café, en el que se explica bastante bien, muy brevemente, el tema de tolerancia y abstinencia. Súper clarísimo en 20 segundos. Literalmente ese video dura, creo que 5 minutos 15. Son los mejores 5 minutos 15 de su vida en los que van a entender básicamente la clase que yo estoy tratando de dar en 1 hora y pico. Así que bueno, está por cortar. Pero placebo también, como bien dijeron, es eso. Es el efecto que se produce por la mera administración de un medicamento que en realidad es una droga que no tiene principio activo. No es que no tenga efecto, tiene efectos, pero no es por la droga en sí, sino por la administración misma y las expectativas que genera.